Hermanos, abrimos nuestras Biblias en Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Te pido, mi Dios, bendiga esta predicación, este tema, el temor de Dios. Señor, yo reconozco que soy un hombre de labios inmundos, sujeto a pasiones y concupiscencias. Confío en el poder de tu palabra que no vuelva vacía. Clamo, mi Dios, por el poder del Espíritu Santo que obra en cada corazón que escuche este mensaje y solamente concédame ser una voz que proclame y exponga tu palabra. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues el título de este mensaje, de esta exhortación, lo obtenemos de este texto, de este versículo, Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos al santificar, sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. Hoy quiero hablar, hermano, del temor a Dios. Cuando hablamos del temor a Dios, no significa, hermanos, que Dios sea alguien malo y que sea peligroso acercarse a él. No, estamos hablando, hermanos, que cuando se dice temor a Dios, hermano, se habla de un temor que significa reverencia y respeto. Cuando hablamos del temor a Dios, hermano, es considerar la persona de Dios y, hermano, y tener cierta sumisión. Cuando hablamos del temor a Dios, significa que tenemos que someternos a Él, a acatar lo que Él dice. ¿Qué significa? Aceptar lo que Él nos dice y obedecerlo. Someterlos a Él, hermano, significa a no cuestionar su autoridad. Temor a Dios significa, hermanos, a no causarle ofensa. Y reverencia, hermanos, es una actitud y toda nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar, hermano, tiene que ser de respeto a Dios. A no ofenderle, a obedecerle, a aceptar lo que Él lo dice y a no cuestionar su autoridad. Y hermano, también temor a Dios es, hermano, reconocer que su autoridad es sobre todo. Como dice nuestro texto, no tengáis temor de este pueblo y a lo que ellos le tienen miedo. Jehová de los ejércitos, el que dice, Él sea vuestro temor y Él sea ¿qué? Vuestro miedo. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 10? Vamos a empezar con los textos para aprovechar el tiempo. Mateo capítulo 10, versículo 28. ¿Estamos ahí? Dice el Señor Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a quién, hermano, a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en donde, en el infierno. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Que Él es la suprema autoridad. Hermano, sí, hay gente que nos puede hacer daño y a veces tenemos temor que alguien nos pueda hacer daño. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Ya no pueden hacer nada más por nosotros, ya no pueden hacernos más daño. Pero hermano, Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Dios, hermano, es el que puede determinar nuestro destino eterno más allá de la muerte física. Porque, hermano, todos vamos a morir físicamente si Cristo no viene antes, ¿verdad? Y Dios puede determinar en la forma en que vamos a morir. Tal vez, si Dios nos concede una muerte pacífica, en paz, en nuestro lecho, si Dios quiere. Pero si Él lo determina, podemos tener una muerte violenta y trágica. Pero aquí la Biblia nos dice que más allá de la muerte física, Dios, hermano, tiene el poder, el control y la autoridad sobre nuestra alma.
Entonces lo que la Biblia nos está enseñando, que hermano, a ese Dios es a quien verdaderamente debemos de temer, ¿sí? De temer, hermano, sabiendo que Él es la máxima autoridad y que no tenemos que ofenderle en ningún punto, que tenemos que acatar su palabra, aceptarla y someternos sin cuestionar ninguno de sus mandamientos y obedecerle. Y hermano, y tener cuidado en no ofender en ningún punto. Hemos estudiado, por ejemplo, los jueves en las tardes, estamos estudiando ahorita el libro de Levítico, pasamos al libro de Números, acerca de las ordenanzas que los sacerdotes tenían que llevar a cabo dentro del tabernáculo en cuanto a lo referente a los sacrificios y ofrendas que tenían que llevar a cabo. Y vemos, hermano, que Nadab y Abiú cometieron un error y salió fuego de la presencia de Dios y cayeron muertos. Más adelante, cuando David quiso transportar el arca, la subieron en un carro jalado por bueyes. Y el arca, hermano, trastabilló, se zarandeaba. Usa la quiso detener con la mano y cayó muerto. Porque el arca de la alianza no tenía que ser llevada en carros o jalada por bueyes. Tenía que ser llevada por los levitas en sus hombros. Entonces, hermano, ellos debían de tener cuidado en quebrantar un mandamiento de Dios. Ahora la iglesia, hermano, debemos de tener cuidado, hermanos, en no ofender a Dios. La Biblia leímos hace rato, guardas toda la ley, pero quebrantas un solo mandamiento y ya estás ofendiendo a Dios. Entonces, hermano, el temor a Dios significa también mostrarle respeto, ¿sí? En no ofenderlo, en tratarlo conforme a su dignidad. Amén, hermano. Dice allí en el Salmo 147, Salmo 147. Si alguien lo encuentra, dígame amén. Salmo 147, versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. La gente te dirá, ay, no sea fanático. ¿Qué pasa si faltas un día a la iglesia? ¿Qué puede pasar? ¿Para qué tanta Biblia? A veces, hermano, tenemos gente conocida, gente que, pues que no tiene temor de Dios. Y a veces nos quieren invitar a ciertas actividades o a veces ciertas cosas y nosotros decimos que no a ciertas prácticas pecaminosas o hábitos pecaminosos o a situaciones que no son muy agradables delante de Dios. Y luego la gente nos dice, ay, no seas exagerado. ¿No he escuchado esa expresión? No es para tanto. Hermano, pero la Biblia dice, a Jehová de los ejércitos, a él sea vuestro temor, a él sea ¿qué? Vuestro miedo. Pero mucha gente, hermano, se deja llevar por lo que la gente dice, por lo que la gente piensa, y a veces tiene más cuidado de la opinión de la gente que lo que Dios piensa. ¿Sí? Entonces, hermano, siempre debemos de tener cuidado de no ofender a Dios, porque, hermano, a eso Dios le agrada. ¿Se complace el Señor en quién? En los que le temen. Ahora, veamos, por ejemplo, ahí mismo en los Salmos, eh, Salmo 53, Salmo 53, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios, se han corrompido e hicieron abominación, como hicieron abominable maldad. No hay quien haga ¿qué? El bien, ¿verdad? ¿Qué nos habla de esto, hermano? Que no hay temor de Dios en sus corazones. El Salmo 14, hermano. Salmo 14 que nos viene diciendo más o menos eh, lo mismo, ¿sí? Eh, versículo 3. Todos se desviaron,
Aún no se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Y vámonos hasta Romanos, capítulo 3, versículo 18. Me dice cuando lo encuentre. Romanos, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué nos dice? No hay temor de Dios delante de ¿qué? De sus ojos. ¿Qué significa? La gente cuando comete pecado, la gente cuando comete maldad, está indicando con su conducta que no tiene ¿qué? Temor de Dios. Y hermano, siempre nos remontamos a lo que leemos en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Ahí es el origen de nuestro pecado. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? No coman de ese árbol, porque el día que de él comieren, ciertamente que morirán. Con esta advertencia, entonces, hermano, Adán y Eva tenían cuidado de no comer de ese árbol. Aunque no habían experimentado la muerte, pero sabían que cuando comieran de ese árbol iban a morir. Llega el diablo. ¿Y el diablo qué les dice? No moriréis. Entonces ya Eva ya no vio ese árbol como un peligro. Ya lo vio, la Biblia nos dice, como algo codiciable. ¿Sí? Bueno para los ojos, bueno para comer y bueno para adquirir conocimiento. ¿Qué sucedió? Entonces ya perdió el temor a Dios. Y hermano, eso es lo que nos dice nuestro pecado. Cuando, hermano, no tenemos ningún cuidado al pecar, cuando, hermano, no tenemos ninguna precaución al pecado, hermano, estamos demostrando que no tenemos temor a Dios. Y cuando el temor a Dios, hermano, significa que tenemos, hermano, que reverenciar su autoridad. ¿Qué significa? Respetar su autoridad. Él dijo, no lo hagas, pues no lo hagamos. Él dice, haz esto, pues tenemos que hacerlo. ¿Sí? Entonces, hermano, temor a Dios significa respetar su autoridad. Significa, hermano, obedecer, poner en práctica sus mandamientos. ¿Sí? Tener temor a Dios, hermano, significa que tenemos que odiar y evitar el pecado. En días pasados hablamos de odiar el pecado que hoy amamos. Nuestro pecado, hermano, está en nuestro ADN, en nuestro cuerpo. Nuestro pecado nos seduce, nos atrae. Amén, hermano. Tenemos que aprender a odiarlo y evitarlo. Y, hermano, evitar toda forma de maldad. Todo aquello que ofende a Dios. Tenemos, hermano, que evitarlo. Jeremías capítulo 32. En Jeremías capítulo 32. Capítulo 32, versículo 40. Me dice si alguien lo encuentra. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hermano, el temor a Dios, hermano, mismo Dios nos lo pone en nuestro corazón. ¿Sí? Una persona que es salva, una persona que deposita su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ha reconocido que por sus pecados es condenado al infierno. Amén, hermano. Y alguien en sus 5 sentidos, por supuesto que no quiere terminar en el infierno. ¿Sí me está escuchando? Y hermano, una persona en sus 5 sentidos va a aceptar que la palabra de Dios es real. Que hay, hermano, una condenación para aquellos que han cometido pecados. Que efectivamente aceptan que tendrán los pecadores su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Y ese temor a Dios, hermano, significa que va a creer que eso va a suceder. A menos que usted se arrepienta y reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a morar dentro de usted y dice aquí, se cumple lo que la palabra de Dios dice. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces una persona salva, un cristiano auténtico y verdadero, va a tener temor a Dios. Y va a tener temor de apartarse de Dios. Repetimos este texto que nos dice en Juan 10. Dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Una oveja del Señor tal vez tenga tropiezo, tal vez se descarríe. Pero el Señor la va a disciplinar y otra vez esa ovejita va a seguir en los caminos del Señor. Amén, hermano. Pero si se aparta, si se aleja, deja de tener comunión con Dios, deja de leer su Biblia, deja de orar, deja de congregarse, deja de tener compañerismo con el pueblo de Dios. Hermano, como dice el salmista, me dice a mi corazón que no hay temor de Dios dentro de ellos. Una persona nacida de nuevo va a tener temor de Dios, va a tener temor de ofenderle. Tal vez en algún momento de debilidad, no quiera obedecer, no quiera congregarse, no quiera obedecer su Biblia. Pero ese temor que Dios ha puesto en los corazones, eso nos va a hacer volver al Señor y no apartarnos jamás de ellos. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, hermano, el temor a Dios es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cómo también podemos tener temor a Dios? Dice allí en Deuteronomio capítulo 31. En Deuteronomio capítulo 31. Estamos allí, versículo 11 y 12. Deuteronomio capítulo 31, versículo 11 y 12. ¿Ya lo encontramos? Dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, ¿qué dice? Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué, hermanos? Para que oigan y aprendan. ¿Y qué más, hermano? Y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué nos está enseñando este pasaje? Este mandato Dios lo dio a su pueblo Israel, que cuando ellos entraran a la tierra prometida, en cierto tiempo todo Israel tenía que venir a congregarse a la ciudad de Jerusalén. Y al congregarse todos ellos, se tenía que leer la ley de Dios delante de ellos. ¿Para qué? Para que oyeran, para que aprendieran. ¿Y esto en qué iba a resultar? En temor a Dios, para obedecer a Dios. Desde un principio, hermano, Dios ha querido que su pueblo se congregue, que se reúna, que deje sus actividades y que vengan a un lugar específico todos los que profesan conocer a Dios para escuchar la palabra de Dios. ¿Y para qué escuchamos palabra de Dios? Para aprender de su palabra, para obedecer a Dios, y eso se va a reflejar en un temor a Dios. En nuestros tiempos, la Biblia nos exhorta a no dejar de qué, de congregarnos. Y mucha gente dice, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Y a qué se viene a la iglesia básicamente, hermano? Hacemos muchas actividades en el culto en la iglesia, pero básicamente, ¿cuál es la actividad principal al congregarnos en la iglesia? Venir a escuchar predicación, venir a escuchar palabra de Dios, ¿sí? Y es por eso que los pastores tenemos que consagrarnos al estudio y a enseñar la palabra de Dios. Es por eso que el pueblo tiene que orar, que Dios hable a través del siervo de Dios. Que somos hombres, pero hermanos, tenemos que ser fieles a la predicación. Y cuando alguien venga a la iglesia, tiene que orar a Dios, que Dios le hable a través de qué? De la predicación. Y siempre nos esforzamos en ofrecerle a usted palabra de Dios, textos, amén, hermano.
Y hermano, tenemos enseñanza y podemos dar muchos versículos. Yo en lo personal procuro, hermanos, darle pues la versión light para que usted aprenda a encontrar los textos. ¿Sí me está escuchando? Pero hermano, siempre aquí nos esforzamos a que usted lea, escuche palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esto resulte en que usted aprenda de Dios, conozca su voluntad, guarde sus mandamientos. Entonces, hermano, escuchando palabra de Dios, leyendo la Biblia, hermano, eso nos va a ayudar a tener un temor santo, a no ofender a Dios, a en nuestra vida demostrarle nuestro respeto, nuestra reverencia, y hermano, a poner por obra sus mandamientos. Dice, de veras, qué cosa la gente dice, de veras que debería escuchar, yo visitando a la gente, gente que dice, pues hermano, yo creo que con una vez que vaya, ya Dios me habló lo que me tenía que decir. ¿Eso es cierto, hermanos? Entonces, hermano, solamente vengamos una vez al año. Y ya. ¿Sí está? Hermano, la Biblia está constituida por 66 libros, por 1189 capítulos. ¿Por qué Dios se molestó en que escoger a 40 hombres santos a escribir la Biblia a través de 1500 años? Porque, hermano, todo lo que está en la Biblia es importante para nosotros. Y no porque vengas una vez al culto en una predicación de 40, porque ya a los 50 o a la hora la gente ya se está desesperando y quiere irse. ¿Sí me está escuchando? Hermano, no dejar de qué, de congregar. Es que con una vez que escuche, pues ya tengo suficiente. ¿Será eso posible, hermano? Hermano, ¿cuántas veces come usted al día? 3 veces. Y a veces será como el hermano José que está picando ahí entre comidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos días a la semana come? Todos los días, 24/7, hermano. ¿Y usted cree, hermano, que no será lo mismo con la palabra de Dios que dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, la palabra de Dios es mucho más importante que la comida. Y tenemos que dedicarle más esfuerzo y tiempo, porque eso va a ayudarnos al temor a Dios. Ay, pastor, yo no necesito ir a la iglesia, me han dicho. Aquí yo en mi casa leo la Biblia. Y hermano, y me dicen, yo aquí leo la Biblia en mi casa, con mis hijos, o yo solo, y no tengo necesidad de ir a la iglesia a escucharlo. La pregunta, ¿eso será cierto? Yo le dije a la primera persona que me dijo eso, mira hermano, si usted en verdad leyera la Biblia como dice que la lee, viniera a la iglesia. Porque la misma Biblia nos exhorta a congregarnos, a no dejar de congregarnos. Y la Biblia enseña que Dios quiere que su pueblo se congregue. ¿Sí? Sí, en nuestra casa podemos leer la Biblia, tenemos nuestras actividades, pero Dios quiere que nos reunamos en un punto específico, a una hora específica, a escuchar como pueblo la palabra de Dios. Entonces, hermano, es falso. Gente, yo visito, hermanos, y me mienten, me mienten. Pastor, pues, aunque no vaya a la iglesia, pero yo estoy firme en las cosas de Dios. ¿Será eso cierto, hermano? Una persona que no escucha predicación, hermano, no va a tener temor de Dios. Amén, hermano. Hermano, si nosotros, ustedes, los que son fieles a los cultos, entre más estudiamos, más escuchamos, nos damos cuenta que no estamos obedeciendo a Dios. Entre más leemos la Biblia, entre más escuchamos de la palabra, nos damos cuenta que somos pecadores, que le fallamos a Dios cada día. Ahora te imaginas aquellos que escuchan solamente una predicación. Aquellos hermanos, imagínate aquellos que no abren su Biblia en toda la semana. ¿Qué temor habrá en sus vidas? El temor a Dios, hermano, nos tiene que impulsar a obedecer. Y por eso siempre no quitamos el dedo de renglón. Congréguense, congréguense, congréguense. Hay gente que viene a decirme, pastor, es que el otro pastor, es que aquello, pastor, es que mucha gente está faltando. O sea, me está insinuando a mí que yo no estoy haciendo nada. Y yo le dije, hermano, ¿por qué no viene a tal hora y tal día? Es que tengo cosas que hacer.
Y yo le dije, yo también tengo cosas que hacer. Y yo estoy viniendo a los cultos, todos los cultos de toda la semana. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, el no congregarse solamente es un pretexto. Porque la prioridad de todo creyente que se dice tener temor de Dios, hermano, es congregarnos y escuchar palabra de Dios. Amén, hermano, no hay excusa. Esa es nuestra prioridad. Es que mi trabajo, es que mi familia. Hermano, Jesús claramente lo dijo. Aquel que ame padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Aquel, hermano, que deja tierras, o sea, nos está dando a entender de posesiones materiales, y las prefiere antes que a Dios, no es digno que de ser discípulo del Señor. Pregunta, ¿qué es más importante que venir a escuchar palabras? Y la gente lo tiene como un desperdicio. ¿A qué voy a ir? ¿A sentarme? ¿A escuchar al pastor? Pues ahí está el error. Que ellos creen que vienen a escuchar a un hombre. Pero siempre exhortamos a que usted ore a venir que a escuchar palabra de Dios. Simplemente yo me reconozco, soy un siervo inútil. Pero yo le pido a Dios ser una voz, solamente ser la voz de Dios, para que usted escuche palabra de Dios. Y cuando alguien venga al culto, venga con esa condición. Oramos, yo oro para que Dios me use. Pero usted tiene que orar para que Dios le hable a usted. Amén, hermano. Y es por eso que mucha gente menosprecia los cultos y no pone ningún esfuerzo, ningún sacrificio para asistir fielmente a los 3 cultos. ¿Sí? Es el programa que tenemos. Yo he visitado otras iglesias y al principio lo quise implementar aquí, hermano. Tenían culto 2 veces a la semana y el domingo. ¿Sí? Y yo dije, bueno, vamos a tener un culto también los martes. Una señora, una hermana, supuestamente, bueno, es hermana, le decimos por costumbre. ¿Y por qué tiene culto los martes, pastor? ¿Es que no trabajan? Le dije, sí, los hermanos trabajan. Ah, sí, los hermanos son los que trabajan. Usted es el que no trabaja. Por eso hace culto los martes. Dejamos de hacer culto los martes por la pandemia. Recuerda que inclusive hasta domingo cerramos completamente la iglesia porque también nos enfermamos. Y otra vez empezamos, hermano, y estamos con los cultos, estamos batallando con los jueves y los domingos para que la gente se congregue. Y aún así hay gente que dice, pastor, solamente con una vez que vaya, ya Dios me habló. ¿Será eso posible, hermano? No, no. Entonces, hermano, ¿cómo Dios nos impone ese temor a Dios a través de la predicación, del estudio de la palabra? El Salmo 86. Salmo 86, versículo 11. Vea lo que escribiera el salmista. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para qué? Para que tema tu nombre. ¿Quién escribió este salmo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Quién lo escribió? El rey David. Y la Biblia dice del rey David, un varón conforme al corazón de Dios. Hermano, nuestro anhelo es temer a Dios. Usted y yo sabemos, en el día tenemos actividades, tenemos interacciones con otras personas, tenemos pláticas, tenemos pensamientos. Día a día tomamos decisiones. Y usted sabe que a veces no tomamos en cuenta a Dios, ¿o sí? Claro que no. Nuestra oración, hermano, es que Dios afirme nuestro corazón para que temamos a Dios en todo aspecto de nuestra vida, en cada día, en cada petición, en cada motivo, en cada decisión, en cada plática, inclusive en cada respuesta que demos, en cada reacción. Eso debe ser nuestro temor a Dios. Significa que guardemos a la perfección sus mandamientos, que no lo ofendamos en ningún punto. Gente, hermanos, dice, de veras, ¿cómo pretenden engañar a uno? Pastor, yo aquí en mi casa oro.
¿Será cierto, hermano? ¿Será cierto que mucha gente dice que ora en su casa, pero no vienen a la iglesia, no leen su Biblia, no le hablan a los otros de Cristo? ¿Será eso posible? No, hermano, porque en la oración tenemos comunión con Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, hermano, su santidad nos revela nuestra condición. ¿Qué quiero enseñar con esto? Supongamos, ¿verdad? Estoy dentro de un restaurante, estoy comiendo, ¿verdad? Se me cae comida aquí en mi corbata, y pues no puedo ver, ¿verdad? Estamos adentro en un restaurante, en una cena. Ay, se manchó mi corbata y la trato de sacudir. No, mejor voy al baño, ¿verdad? Ya en el baño hay lámparas, pues ya puedo ver con más claridad. Ahora mi corbata está más sucia de lo que yo pensé. Bueno, le echo agüita. Ya salgo a la calle a la luz del sol, ¿qué voy a ver? Pues voy a ver con más claridad que mi corbata todavía sigue sucia. ¿Cuál es la ilustración? Que entre más nos acercamos a Dios, entre más nos acercamos a la luz de su santidad, vamos a dar cuenta de qué, de nuestro pecado. Eso es lo que sucede con la oración, ¿sí? En nuestra oración, entre más comunión tenemos con Dios, más nos vamos a dar cuenta de nuestra condición. Entre más comunión tengamos con Dios, vamos a entender mucho más cosas. Claramente el Señor lo dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hermano, la oración nos ayuda a tener más temor a Dios. La oración, hermano, debe ser una actividad, lo dijo un predicador, Spurgeon. Un cristiano, si vive sin oración, es como vivir sin respirar. ¿Podemos vivir sin respirar? Claro que no. ¿Puede un cristiano estar sin oración? No. Jesús claramente lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que desarrollar? Una vida de oración, una disciplina. Pastores, que no sé orar, pues ponte a orar y vas a aprender a orar. ¿Sí? Usted me está escuchando. ¿Orar qué es, hermano? Básicamente, ¿qué es orar? Platicar con Dios. Dice el Señor Jesús: enciérrate en tu cuarto y allí con tu Padre en lo secreto, ora. Hermano, la Biblia dice que oremos con toda oración y súplica y acciones de gracia. Platicar a Dios, hermano, y tú con Dios puedes platicar cosas que no le puedes platicar a nadie. Él te conoce, no lo puedes engañar. Él conoce tu necesidad. Él conoce tus errores, tus batallas, tus luchas, tus tentaciones. ¿A poco alguien está a gusto con sus luchas espirituales, con sus tentaciones? ¿Acaso alguien está que dice cristiano está contento con su pecado interior? ¿Está contento con eso? No. Como el salmista dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén, hermano. Hay tantas cosas por cual orar, tantas cosas por las cuales pedir, por cuántas personas interceder, cuántas cosas que agradecer. La oración, hermano, aumenta nuestro temor eh, eh, a Dios. Eh, Ve ahí, hermano, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. En 2 Corintios, capítulo 7, me dice cuando lo encuentre, versículo 1, ¿qué dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. El temor a Dios nos va a estimular a la santidad. ¿Qué es santidad? Es apartarnos de maldad, parecernos más a Dios. En los estudios de Levítico que tuvimos, el Señor nos exhorta: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es una cualidad de la santidad de Dios, hermano? Que Dios es único.
separados de toda la creación. Él es independiente, no depende de nadie ni de nada para existir. ¿Estamos de acuerdo? Y santidad, cuando hablamos de la santidad de Dios, hermano, que Él es único y diferente a toda su creación. Porque la creación tiene fallas. Las criaturas tienen errores. ¿Sí? Cuando Dios nos exhorta a nosotros que seamos santos, nos está hablando a ser diferente al mundo. ¿Sí? Apartarnos del mal y seguir a Dios. ¿Cómo lo conseguimos? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué contamina nuestra carne? El pecado, ¿verdad? Por ejemplo, eh, por ejemplo, el alcohol contamina nuestra carne. ¿Sí? El cigarro, amén, hermano. El pecado, ¿verdad? La fornicación, todo eso contamina nuestra carne. De todo nos tenemos que apartar de ello, ¿verdad? Así como un drogadicto, un alcohólico, ¿verdad? Una persona, hermanos, que está enfermo, ¿verdad? Que tiene problemas con el azúcar, con la presión, tiene problemas con estomacales. ¿Qué tiene que hacer? Pues cuidarse de todo eso. Amén, hermanos. Hay tantos alimentos que nos hacen daño. ¿Sí? ¿Qué contamina nuestro espíritu? Hermano, aquello, malas conversaciones. Usted sabe, la Biblia dice, no es rey, las malas conversaciones corrompen vuestras buenas costumbres. Los medios de comunicación. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, hermano, nosotros tenemos que cuidar de todo aquello que contamina nuestra alma, nuestro espíritu. Y haciéndolo eso, hermano, vamos perfeccionando ¿qué? La santidad. Hermano, no somos perfectos. La santidad no existe aquí en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que podemos hacer, hermano, es que ir perfeccionando la santidad. ¿Cómo? Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Apartarnos del pecado. Y hermano, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, nos podamos dar cuenta de lo que es pecaminoso. Adquirimos discernimiento para separar lo santo de lo profano. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que ir limpiándonos. Tenemos que ir limpiándonos. Es cuando se baña usted, no sé si le ha pasado a usted, se van a rir algunos, ¿verdad? No sé si por alguna circunstancia usted ha pasado más de un día sin bañar, ¿verdad? Los hombres decimos amén, ¿verdad? Bueno, un día, dos, por extraña circunstancia, ¿verdad? No me diga sus motivos, ¿verdad? O tres, ¿verdad? Cuando usted ya pasa 3, 4 días sin bañarse, pues ya no aguanta usted, ¿verdad? Si pasa un día sin bañarse, usted se da cuenta que no se bañó un día, usted mismo se va a dar cuenta, pero si ya pasa 2, 3 días sin bañarse, pues ya todo el mundo se va a dar cuenta, ¿sí? Se va a meter a bañar, ¿verdad? Y usted sabe que es lo primero que se tiene que lavar, ¿verdad? Perdóneme, hermano, pero es la verdad. ¿Sí me está escuchando? Entonces, como cristianos, tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos está contaminando, qué es lo que nos está ensuciando, qué actividades, qué hábitos, qué prácticas, qué conversaciones, qué actividades, ¿sí? Lo que nos limpia es la palabra de Dios, claramente la Biblia lo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí me está escuchando? La palabra nos va a revelar qué es lo que nos está contaminando, qué es lo que nos está haciendo daño, y tenemos que limpiarnos y perfeccionando ¿qué? La santidad. Y dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, siempre que leemos este texto nos infunde temor. Quiera o no, para eso Dios lo puso ahí. Todos un día, los que profesamos ser cristianos,
vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No al juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es para todos aquellos que rechazaron el Evangelio y solamente se van a presentar para escuchar su sentencia, para escuchar que merecidamente merecen el infierno, porque la Biblia dice que serán juzgados por las cosas escritas en los libros, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se les va a leer sus cargos, sus pecados y su sentencia. Ese es el juicio del gran trono blanco. Pero el tribunal de Cristo es para todos aquellos que somos salvos, que somos cristianos, que somos creyentes, y mientras estamos en el cuerpo vamos a dar cuenta de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y yo creo, hermano, que todo aquel en su sano juicio quiere dar buena cuenta. Amén, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicarlo. Porque un día, hermanos, a Dios, al Señor Jesús, a Él mismo le vamos a dar cuenta. Y por eso Él puso parábolas, la parábola de los talentos, la parábola de las minas, que a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1. Y después de un tiempo vino ¿a qué? A hacer cuentas. A ver qué hiciste con lo que te dejé. ¿Qué hiciste con lo que te encargué? Amén, hermano. Ay, es que no he recibido nada, hermano. Dios nos ha dado tiempo, nos ha dado salud, nos ha dado recursos, nos ha dado habilidades y aptitudes. ¿Qué hemos hecho para contribuir a su reino? ¿Qué cuentas le vamos a dar? ¿O seremos como aquel mal siervo que todo lo agarró y qué hizo? Lo escondió. Es que tuve temor de ti. ¿Y qué dice el Señor? Pues si hubieras tenido temor de mí, lo mío lo hubieras puesto en el banco para que yo recibiera interés. ¿Qué significa? Hermano, que si una persona tiene temor de Dios, va a hacer algo para Dios. Va a ser útil, va a ser de provecho para Dios, va a contribuir al reino de los cielos. Amén, hermanos. No va a ser un cristiano pasivo, un cristiano que no haga nada, un cristiano que viva para sí. El temor a Dios, hermano, nos tiene que motivar a hacer algo. Es que no sé hacer nada, pues hermano, pida de Dios sabiduría y que Dios le coloque en el ministerio que usted tiene que realizar. ¿Sí me está siguiendo? Hermano, porque todos un día vamos a dar cuentas a Dios. ¿Sí? Cuentas a Dios. Y cuando Cristo venga, hermano, aquí engañamos al pastor, engañamos a la iglesia, y podemos decir un montón de cosas. Pastor, es que tuve que hacer esto, aquello, lo otro. No. Mejor, como siempre digo, junta todos tus pretextos, tus excusas, y escoge tu mejor excusa, porque todos un día vamos a comparecer delante de Cristo. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué cuentas vamos a ver? ¿Qué vamos a decir? Hermano, ahí no vamos a llegar con nuestro famoso es que. A ver, hermano, es que. ¿Sí me está escuchando? Si en verdad tenemos temor a Dios, vamos a evitar lo que hizo el mal siervo. Agarró el talento, la mina y la escondió. No. Nos vamos a poner las pilas y vamos a estar en actividad. Dice allí en Levítico capítulo 19. El temor a Dios tiene que ver también la actitud hacia los demás. En Levítico capítulo 19, versículo 14. Levítico capítulo 19, versículo 14. ¿Qué nos dice? No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Qué dice? Sino que tendrás que temor de tu Dios yo, Jehová. Así que hermano, que la relación que tengamos con nuestros semejantes va a reflejar nuestro temor a Dios. ¿Sí? ¿Cómo tratamos a los semejantes? Ahí se va a reflejar nuestro temor a Dios. Aquí está hablando de personas que por sus limitantes son inferiores a nosotros. No tenemos que abusar de eso, porque tenemos que temor a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21. En el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, versículo 21.
Sí, Efesios 5:21 nos dice, someteos unos a otros ¿en qué? En el temor a Dios. En el pueblo de Dios tenemos que someternos unos a otros. ¿Qué me va a enseñar ese hermano? ¿Qué me va a decir ese hermano, esa hermana? ¿Sí me está escuchando? En la iglesia tenemos que someternos unos a otros en el temor a Dios. No podemos imponernos a los demás. Temor a Dios, hermano, significa que yo trate con respeto, con dignidad a los demás. Aún aquellos que supuestamente consideramos inferiores a nosotros. Porque, hermano, Dios no hace excepción de personas. Nadie es inferior a los demás. Y la grandeza de alguien no se ve en no se ve en sus logros, sino se ve en cómo trata a sus inferiores. ¿Sí me está escuchando? Ahí dice que tenemos que someternos todos en el temor a Dios. Quise hablarles del temor a Dios, consideremos algunas cosas del temor a Dios. Inclinemos el rostro, hagamos último texto, perdóneme por el tiempo, me presiono mucho. En Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28, ¿qué nos dice? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo demostramos también nuestro temor a Dios? Sirviéndole. ¿Cómo demostramos nuestro agradecimiento a Dios por tan grande salvación? Sirviéndole. Eso demuestra nuestro temor a Dios. Y una persona agradecida tiene temor a Dios. Y una persona agradecida en el temor a Dios va a servir a Dios. ¿Qué significa hacerle útil? Hacerle de provecho. A no ser un cristiano pasivo, sino hacer más allá, siempre crecer en la obra de Dios. Ahora sí, hermanos, inclinemos el rostro, hagamos una breve oración. Padre Dios, gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Yo, mi Dios, un siervo inútil, he expuesto tu palabra. El temor a Dios. El temor a Dios nos tiene que estimular a la santidad. El temor a Dios nos tiene que estimular a reconocer tu autoridad. Que mi Dios, el temor a Dios tiene que motivarnos a cumplir tus mandamientos, a tener cuidado, a no ofenderte en ningún punto. Un mal pensamiento, una mala decisión. Día a día nos enfrentamos a decisiones, a circunstancias. Y en cada acto, en cada palabra, incluso en cada respuesta, tenemos que demostrar el temor a Dios. Tenemos que limpiarnos de la contaminación, de aquello que nos contamina, en la carne y en el espíritu. Vivir en santidad, apartados de maldad, consagrados totalmente a ti. Leer tu palabra, escuchar predicación, practicar disciplinadamente la oración. Todo esto contribuye a nuestro temor, porque tú te agradas de quienes te temen. Y también nuestro trato con los semejantes. Ayúdanos a ser cristianos agradecidos, que mediante nuestro servicio demostramos nuestra gratitud porque tenemos temor de Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.